Buenas noches, vamos a iniciar el en vivo, ya casi. Buenas Buenas, noches. ya casi. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Dani, si gustas, comiences. Démosle si gustas un ratito porque veo que está aumentando el número de vistas. Esperemos tal vez un 10 increíble y Un como, 9. oye, mira, suben. Bueno, Ahorita nos dejan buenas el uno. noches. Buenas noches, Costa Rica y mundo. Hoy siguiendo la corriente informativa que está demandando el mundo tras los enfrentamientos que están sucediendo al este de Europa, específicamente entre Ucrania y Rusia, tres internacionalistas aquí presentes, la señorita Yumi y el señorito Sebastián Calderón, nos reunimos para abarcar este tema con una perspectiva neutral y sin interés de buscar culpables, solo posibles soluciones y en la gran búsqueda de lograr comprender de una mejor manera el porqué de estos enfrentamientos bélicos. A continuación, se presentará una serie de conversatorios donde compartiremos ciertas opiniones y en ocasiones no dudo que haya un debate. Somos internacionalistas, lo traemos en la sangre, es un hecho. Así que les invitamos a formar parte de este espacio y a compartir si gustan. Antes de comenzar, me gustaría abrir con una frase que me gustó mucho de Eric Hartman, que dice que la guerra es una situación donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Así que comencemos esta frase por acá y le doy la palabra a compañero, amigo y colega Sebastián Calderón. No, muchas gracias por la invitación. Sumamente contento de tener un espacio prácticamente para jóvenes dedicados propiamente al análisis de materia internacional y de la realidad mundial prácticamente. Esta situación nos tiene en vela a todos, una situación donde prácticamente quienes se van a ver afectados son propiamente los civiles ucranianos y demás ciudadanos del mundo con diferentes situaciones propiamente que se van a ir gestando con esta situación. Eh, ¿Cómo podemos iniciar con propiamente un análisis estricto de la situación en Rusia y Ucrania? Creo que es importante a la hora de analizar estos eventos, analizarlos de una manera neutral, de una manera específica sobre los eventos, no propiamente dejarnos ir por los medios de comunicación de una o de otra región. A veces sabemos que algunos puedan estar sesgados y siempre tratar de tener la información verídica sobre los eventos que se están gestando. Propiamente yo quisiera ahondar en esta cuestión hablando sobre el tema de Ucrania como una situación histórica, étnica y cultural también que vive Rusia. Si bien nada justifica la guerra que se está viviendo en este momento, es importante también ahondar sobre las raíces culturales de Rusia. Es un evento que viene gestándose prácticamente desde la independencia de Ucrania en 1991 hasta la actualidad, que tiene prácticamente un conflicto abierto en su zona este de Ucrania propiamente desde hace alrededor 8 años, prácticamente desde el 2014, que no ha tenido prácticamente ganadores. Han habido, se considera, Naciones Unidas ha determinado crímenes de guerra, fallecidos, familias, niños. Hemos visto cómo guarderías se han visto afectadas en esta región, propiamente en dos zonas específicas, Lugansk y Donetsk, y que hasta el día de hoy sigue el conflicto totalmente abierto y ya prácticamente una invasión rusa dentro del territorio eh, ucraniano. Si tuviéramos que tomar dos perspectivas, que creo que es aquí donde podríamos iniciar propiamente el conversatorio, es prácticamente desde la posición occidental nos indican que Rusia iba a ser una invasión inminente. Desde hace ya alrededor de 2 meses, los Estados Unidos y la OTAN nos venían indicando que iba a haber una invasión inminente y que eso era la cuestión de mayor preocupación
para el mundo, en un mundo en el que particularmente los conflictos son una rareza. Ya ahorita conflictos de este tipo a escala global han dejado de ser eventos relativamente importantes, y ahorita principalmente un evento como estos es una rareza y debe ser tomado con toda la importancia. Occidente nos dice con la OTAN propiamente que iba a haber una invasión, sucedió así, y desde el lado ruso nos indican que ellos hicieron todo lo posible tratando con vías diplomáticas para prevenir un conflicto de este tipo, porque se estaba gestando un genocidio y un ataque a personas propiamente civiles rusos dentro de la región del Donbass, que por lo tanto no se cumplieron las garantías de seguridad en su territorio, que la OTAN ha ido avanzando propiamente en 5 oleadas específicas desde su creación propiamente como organización, y que nos pone en posición a dos frentes enfrentados, que el único que verdaderamente se está viendo afectado en este momento es Ucrania, con una intervención militar por intereses de dos potencias globales. Quisiera oír también sus opiniones, qué consideran sobre esta situación, cuáles puntos creen que son relevantes. Le doy la Dani, palabra a Yumi en este caso, o José Daniel. No, Ayumi, por favor. prosiga, Dani, prosiga. Yo voy después para Ok, refutar. perfecto. Sí, en base a lo que dice Sebas, definitivamente es un tema, una temática que por lo menos personalmente anoche estaba haciendo los planes ya de dormir, preparando ya la cabeza para tranquilizar y lograr conciliar un buen sueño. Y de pronto veo Rusia atacado y lo primero que hice fue poner un mensaje a Sebastián y le dije, Sebas, atacaron, se abrió una guerra, un poco traumado. Y después de ahí, no les mentiré, no pude dormir. Prácticamente me fui durmiendo a la 1 de la madrugada con un en vivo que habían creo que era de Perú, donde habían 28.000 personas y a cada rato sonaban las alarmas que nos están transmitiendo en vivo desde Ucrania. Y estaba muy asustado e incluso le decía a Sebas, es la primera guerra que realmente tal vez a nivel global vaya a vivir nuestra generación y es algo impactante definitivamente desde donde lo veamos. Además comentaba que es una guerra que vamos a vivir en el apogeo de las redes sociales, es decir, que vamos a ver lo crudo de la guerra de primera mano y sin la censura de los medios de comunicación. Entonces, va a ser algo muy, muy difícil de ver, va a ser algo muy, muy difícil de tratar. Y como dicen en muchas ocasiones de manera coloquial, esto hay que agarrarlo con pinzas, porque es un tema muy delicado en donde hay dos bandos, dos bloques, dos intereses muy importantes, dos intereses muy, muy egocéntricos que no van a ceder ni un paso para no verse mal ante el otro. Y son temas que en este en vivo que estamos trabajando hoy aquí, vamos a intentar hablarlo, conversarlo y como dijo el compañero Sebas, los invitamos a escribir, a comentar, a preguntar lo que se les ocurra, porque no somos expertos, estamos tratando el tema como 3 ciudadanos que queremos abarcar este tema y por favor compartan la información que gusten, si tienen dudas háganlas y si no tenemos la respuesta les aseguramos que vamos a buscar el medio para poder responderles en algún momento. Yomi. Ok, bueno, yo sí quiero comentarles más que todo por qué se inicia el conflicto, ¿verdad? Y como decía Sebas, o sea, también inició en el 1991, pero inició desde la época de los zares y desde hace más de 1000 años, cuando Rusia siempre buscó esa expansión, ¿verdad? Si nos vamos a lo más corto, hablemos del 2013-2014, lo que fue el conflicto, ¿verdad?, del Euromaidán, y también tenemos el otro conflicto, ¿verdad?, que es la zona del Donbass, donde está Donetsk y Lugansk, los territorios que ahora son separatistas y reconocidos mediante el derecho internacional, ¿verdad? O sea, para que una región sea como reconocida a nivel legal, un país ocupa reconocerlo, y si son mucho más, mejor. Entonces, al Vladimir Putin reconocer la zona de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes, eso hace que ellos puedan entrar por esa área, pero también hay otras fuentes de información que nos dijeron que ellos entraron también por el país por Bielorrusia, porque también es afín a Putin, ¿verdad? Entonces lo que está pasando en este momento ya se veía venir, eso lo veíamos venir desde hace 2 meses, e inclusive si comparamos con el conflicto con lo que está pasando en Afganistán, con los talibanes,
dijeron la embajada de Estados Unidos, los ciudadanos americanos salgan del lugar. O sea, ellos ya sabían que los talibanes iban a tomar Afganistán. Eso pasó en este mismo momento con Ucrania. Dijeron, ciudadanos estadounidenses salgan de Ucrania, embajadas familiares salgan. Como ellos ya saben y tienen información, entonces, de servicio de inteligencia, ¿verdad? Ya sea de los Estados Unidos o de otro servicio de inteligencia, entonces les pidieron que salieran porque ya sabían que la guerra se avecinaba. Si Vladimir Putin mandó bolsas de sangre en caso de que se murieran o hirieran alguno de sus soldados, si mandan bolsas de sangre, es que es una guerra confirmada en la que estamos viviendo. Ya lo vimos venir, pero no sabíamos cuándo iba a ser el ataque, porque hubieron varias negociaciones entre Biden y Vladimir Putin sobre ese conflicto, pero ya era una guerra avisada, porque digamos, tal vez Biden puede mover muchos medios de comunicación, pero Putin si dice que va a hacer algo, lo hace, y si dice que no lo va a hacer, igualmente lo puede hacer, ¿entienden? Sí, Analizando la historia, el claro. contexto. Si Vladimir Putin dice que va a atacar o que no va a atacar, igualmente puede atacar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y por qué Vladimir Putin quiere a Ucrania? O sea, aparte de los minerales que tienen, aparte del petróleo, aparte de la riqueza, yo estaba viendo, analizando como el mapa, ¿verdad? Y aquí podemos ver, o sea, es su única salida. Es su única salida. Ucrania es la única salida que Vladimir Putin necesita o que Rusia grande necesita para tener el Herland. En la teoría de relaciones internacionales es el poder. Y quien tiene el Herland tiene el poder en toda Europa. Bueno, en toda Euroasia, porque también es parte de Asia y tiene buenas relaciones con China. Entonces, si vemos el mapa, ¿verdad? Vladimir Putin podría tener un puerto comercial por el Murmansk, que es como un puerto al norte de Rusia, pero está congelado y nada más tiene 2 meses para poder salir. No le beneficia. Tiene otro puerto por Japón, pero Japón controla toda esa área por medio del derecho internacional. Entonces solamente le queda el puerto del Mar Negro. Y ya se agarró Crimea, entonces ya tiene el Mar de Kerch y el Mar Negro, pero obviamente busca mucho más control, ¿verdad? Porque también el Mar Negro comparte otras fronteras con otros países. Entonces es importante ver por qué se está dando eso. O sea, no solamente es política, no solamente es economía, son muchos factores por los cuales Rusia quiere Ucrania. Y dicen, bueno, dice la política exterior de Rusia que ellos no quieren habitar ahí, que ellos no quieren tomar Ucrania, nada más quieren, dice la inteligencia estadounidense, que quieren cambiar al gobierno, quieren a Vladimir Zelensky fuera del gobierno, no lo quieren como presidente porque buscan a alguien que sea prorruso, no pro Unión Europea. Dani. Sebas, en realidad. Sí, de hecho yo quería comentar algo con respecto a eso. Prácticamente Ucrania está quedando en el centro de tres poderes estrictamente relevantes en el orden internacional, propiamente la Unión Europea, los Estados Unidos, que buscan todavía reclamar aún más su poder en el orden internacional. Sabemos que lo ha estado perdiendo con China, y también en un mundo multipolar en el cual Rusia todavía sigue reclamando posiciones estratégicas. Claramente no beneficia a los Estados Unidos. Y esto es así de simple, por más que pensemos de que quizás el tema es estrictamente por Ucrania, pues no solamente es Ucrania. Lastimosamente, como comentamos al inicio, quienes se van a ver más afectados son los ciudadanos propiamente ucranianos. Pero es cuestión de ver el mapa y ver cuestiones estratégicas de recursos. Al final la geopolítica funciona en función de los recursos. Podemos ver, como comentó Yumi, perfectamente la salida al Mar Negro. No por algo Rusia tomó en el año 2014 la península de Crimea, también porque Rusia cobraba una cuota anual a Ucrania para tener una de las bases navales más importantes en el Mar Negro, como es la base naval de Sebastopol. Lo mismo, es una salida al mar, a un mar caliente, algo que no es acostumbrado en el territorio ruso, donde normalmente las salidas de sus tierras a mar normalmente es a mares congelados o mares fríos, como se conocen. Otro ejemplo claro de esta situación es el tema de los gasoductos. Europa depende prácticamente de todo el gas que provee Rusia a su territorio, lo mismo con hidrocarburos y minerales. Las sanciones de los Estados Unidos propiamente, por ejemplo, a Rusia, fueron estrictamente, una de ellas principalmente, a la sanción del famoso Nord Stream 2,
que es propiamente uno de los gasoductos y diría yo que uno de los proyectos globales más importantes ahorita en el mar Báltico y en el orden internacional, que lo que generaría es propiamente que Rusia tenga una línea de comunicación directa de transporte de gas a Europa. Si ya Europa depende del gas ruso para la vida cotidiana y un montón de actividades de la industria, el detenimiento de un gasoducto como estos permitiría que los Estados Unidos empiecen a exportar gas, como lo vienen intentando hacer desde la administración de Barack Obama, a Europa, que en cuestiones de origen propiamente es más barato, no tiene el mismo costo que el gas ruso, pero el embalaje y costos de transporte al llegar a Europa se convierte en algo mucho más caro. Por lo tanto, detener un proyecto como el Nord Stream 2 para Rusia es un proyecto importantísimo para detener el avance de Rusia en el orden internacional. Lo mismo está tratando de hacer los Estados Unidos con China cuando trata de detener proyectos de la nueva ruta de la seda y demás proyectos geopolíticos. Por lo tanto, aquí es donde nos damos cuenta que a la hora de hablar propiamente de Ucrania, debemos hablar de una cuestión de recursos y una cuestión estratégica para beneficio de las potencias mundiales. No sé si tienen algún aporte con respecto a eso. Dani. Sí, más que todo agradecer también a Barbero Armando, que dice que buena info, los felicito, muchas gracias por el comentario, se le aprecia. Y no, completamente de acuerdo, son tres poderes, quizás los más importantes del mundo actual. Y ¿qué hacer? ¿Qué hará Ucrania en este momento? Muy bien lo han dicho por sus redes sociales, el actual presidente lo dijo, estamos solos, nadie quiere venir a luchar con nosotros, la OTAN no nos quiere. Y es una realidad y es un tema que quiero incorporar al conversatorio que estamos teniendo, porque vale la pena para la OTAN pelear por Ucrania, la vale, así como lo vale para Rusia. Además, otro tema que me gustaría incorporar es Putin atacó, un movimiento unilateral. No hubo tanta conversación, no hubo tanto paparazzi, no hubo tanto alboroto internacional, sin sanciones, solo atacó. Estados Unidos hará lo mismo, ¿qué hará la comunidad internacional? ¿Cómo se volcarán hacia ese tema? Son cosas que quiero tratar y voy a iniciar de cierta forma, porque Estados Unidos ciertamente se ha colocado como la mayor potencia de los últimos tiempos, aunque actualmente está perdiendo cierto poderío. Ha aprovechado su poderío para decir, no hagas esto porque si lo haces te va a ir mal y te va a regañar. De cierta forma, si lo vemos como papá regañón. Y actualmente Rusia le dijo, regáñame, inténtalo, ven, te reto. Esa fue realmente lo que dijo. Digamos, Ucrania es el terreno, simplemente. El conflicto que se están disputando, pero realmente Estados Unidos va a incorporarse en una guerra mundial contra su mayor enemigo, como muchos lo han planteado durante toda la historia. Yo Dani, creo que... de eso quería hablar justamente, o sea, ya vemos claramente varios analistas internacionales, varios profesionales que tienen miedo. Rusia tiene miedo, Unión Europea tiene miedo, no quieren decirlo, pero tienen miedo. Obviamente Claro. porque saben que fue una guerra, una primera y segunda guerra mundial y no se quieren volver a arriesgar porque saben el costo. Pero si analizamos, Rusia nunca estuvo en la primera y segunda guerra mundial directamente, aparte de la guerra de Stalingrado. Porque tienen una barrera natural, por eso no los pudieron atacar, por eso ni Napoleón Bonaparte pudo entrar, por eso Hitler tampoco, ¿verdad? Claro. Entonces ellos están súper bien seguros con su barrera natural, geopolítica, con sus armas súper avanzadas, aunque Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea, dijo que vamos a sancionar a Rusia por medio de congelamiento de bancos, de acciones, de empresas, de tecnología. Familias. Aunque digan que Estados Unidos también ya congeló varias acciones, varios bancos, Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que, y el ministro de Finanzas dijo que ya están preparados para los golpes económicos. Entonces Claro, Rusia ya tenía planeado ese ataque y ya estaba preparado para hacerle frente. Claro, Creo que de hecho, también para, perdón, Dani, un toque, nada más, creo dale, que dale. hay un aporte de Carlos González, CR, que creo que hace un punto estrictamente relevante desde que lo comentamos al inicio del en vivo. Tratamos de hacer un análisis lo más neutral posible y creo que es un punto muy acertado que indica Carlos González. Creo que Putin no atacó. Bueno, hay una invasión directa totalmente, eso es algo evidente,
pero reaccionó a las amenazas de la OTAN. Y es algo que es muy cierto. Por lo menos la Federación Rusa lleva estableciendo que ellos buscan garantías de seguridad en su territorio. Tiene sentido en cierta forma que 5 oleadas de avanzada de la OTAN desde 1900 prácticamente 91 hasta la fecha representan una alianza militar de 30 países que ya casi se encontrarían en la frontera con Rusia. Por lo tanto, Rusia lo único que prácticamente lo que hizo fue tratar de defenderse ante una avanzada militar y proteger lo que él dice. No estamos afines propiamente a lo que indica Putin, pero defender de un genocidio que se estaba gestando en Donbass. Y propiamente desde el lado occidental, lo que no querían era una invasión que rompiera con el derecho internacional y la soberanía de un país soberano como lo es Ucrania. Por lo tanto, creo que es un aporte totalmente relevante el comentario que haces y propiamente también el hecho de qué va a hacer de este conflicto, porque hasta la fecha está muy próximo a saber qué va a suceder. Vemos que Rusia sigue avanzando dentro de Ucrania propiamente en diferentes regiones del país. Sin embargo, habían comentado que iban a hacer ataques estrictamente específicos contra bases militares y no propiamente ciudadanos ni civiles. Sabemos que ya hay civiles que han fallecido durante esta invasión. Por lo tanto, yo creo que también aquí es donde entra, como indicó la OTAN hoy justamente, que no van a tomar acciones propiamente en territorio ucraniano. Ahí es donde nos cuestionamos también qué acciones se está tomando, si bien es para evitar la guerra, pero lo mismo sucedió con Georgia en el año 2008, lo mismo va a suceder en el 2014 sucedió con Crimea. ¿Qué va a pasar ahora con esta situación con Ucrania? ¿Será capaz Occidente de poder detener una avanzada militar rusa que claramente está afectando al mundo? ¿Va a ser capaz? O también nos cuestionamos, por ejemplo, la posición de que no sean capaces de detener una invasión rusa y que Rusia propiamente adquiera aún más poder en este mundo multipolar que se está gestando. Bueno, con el comentario, Carlos, tenemos que tener en cuenta también la perspectiva y cómo lo ve Putin. Putin, como decías, ve a 30 países armándose en sus fronteras, entonces obviamente tiene que defender su seguridad, ¿verdad? Y obviamente que si contamos eran como 6 o 7 veces que se hicieron prácticas militares en la zona del Mar Negro, y eso fue en diciembre, y luego en enero de ese año se volvieron a hacer 9 prácticas militares en conjunto por parte de la OTAN. Entonces, al Rusia ver tanto movimiento, o sea, que hay armas, tanques, buques practicando en su frontera, obviamente dice, primero mejor ataco yo a que me ataquen ellos, ¿verdad? Porque están entrenando. Igual Rusia ha practicado en acciones conjuntas con China, también a nivel militar están practicando. Y Carlos comentaba sobre el genocidio, no sé si estoy mal, o amenazas que ha pasado en la zona del Donetsk y Lugansk, la zona del Donbass. Eso habría que verlo si son fake news o no, y tendríamos que consultarlo con personas locales de Ucrania. Tengo contactos, entonces podríamos también invitarlos para un próximo live, para que ellos que nos den la información más real, ¿verdad? Desde ahí presentes. Entonces también podríamos verlo entre esos días. No sé qué les parece. Se puede informarse siempre con medios de comunicación desde ambos bandos. Lo mismo sucede, por ejemplo, que es un tema muy cuestionable, el tema de Xinjiang en China, que es un tema que se puede tratar en otro en vivo. Claro. El primer ministro de Pakistán también lo ha comentado en algunas ocasiones, no es lo que parece y no tenemos certeza. Lo mismo puede pasar con Donbass, desde portavoz, digamos, en este caso ruso, nos indica es un genocidio, tenemos que defender a nuestro pueblo, pero no tenemos certeza todavía de la situación. Igual nada justifica la guerra, pero es un buen punto de partida para analizar este tipo de situaciones. Sí, también último punto, Ani, tiene razón con que hay grupos neonazis. Estaba investigando y ahorita no tengo el nombre, pero hay una asociación de grupos neonazis. O sea, cualquier persona está en el libre derecho de formar parte de un grupo. Otra cosa es que sea correcto o no, ¿verdad? Entonces, sí hubieron grupos en el 2014 donde llevaban en Ucrania banderas nazis, logos nazis, que buscaban ser parte de la Unión Europea y no prorrusa. Entonces, eso motivó más a que algunos ciudadanos residentes en Crimea votaran a favor del referéndum, que fue de un 93% o 99, 98% para formar parte de Rusia, aunque todos sabemos que ese referéndum es ilegítimo y no es legal, ¿verdad? O cuestionable también, más que todo, si realmente haya sido
un referéndum correcto. Lo mismo puede llegar a pasar próximamente en la región del Donbass y Lugansk, que se pueda gestar un referéndum si es que Vladimir Putin y Rusia como tal no siguen una avanzada dentro del territorio ucraniano para tomar más posiciones. Yo Exacto, creo pero yo creo que ya lo tomó. sí, Sí, Dani. pese a los arrebatos de Ucrania, no tiene el poder para defenderse, ni decirle no lo vas a tomar a la fuerza, definitivamente. Entonces, por más que el referéndum hubiera sido verídico o no a nivel internacional, al fin de cuentas ya lo hizo y la mayoría de los países ven a Crimea como parte de Rusia actualmente. Entonces, incluso ni siquiera se toma en tema a discutir la posesión de Rusia de Ucrania, de Crimea, perdón. Entonces, ahora que hagan lo mismo, quizá un poco más agresivo con estas dos regiones, Ucrania sabe lo que va y Rusia sabe lo que está haciendo. Entonces, nada más, es decir, Ucrania no puede defenderse, ¿qué va a hacer? Y la comunidad internacional, de cierta forma, no quiere interferir porque sabe que si Putin atacó Ucrania, pese a las advertencias de Occidente, va a atacar a Occidente. Y eso va a generar es una gran posibilidad, sí. Y también hay que compararlo con China. China que espera por Taiwán. Si en ya creó realidad, islas artificiales Ok. cerca de Filipinas, va tomando a nivel de la, derecho marítimo más terreno por las 200 millas a nivel legal que se permiten, China también está avanzando. Y si y por Rusia lo está supuesto, haciendo, nada quita que China pueda agarrar exacto, territorio taiwanés, ¿verdad? exacto. Es una señal a la comunidad internacional sobre la validez de aún el poderío que podríamos comentar de Occidente ante las situaciones internacionales que estamos viviendo. Porque de cierta forma, si tampoco interfiere la Unión Europea o interfiere la ONU o interfiere la OTAN, como quieran verlo, China podría decir, ¿quién va a interferir cuando yo tome Taiwán? Y lo Uf, hacen y por el miedo a una guerra mundial tal vez no se interfiere y se intenta llevar por el lado diplomático o el lado de la diplomacia, pero ese no es tan rápido y la gente muere y la gente se está viendo afectada y ¿qué vamos a hacer? Incluso aquí el ex compañero Roy Porras, ex compañero y colega creo que ya es, dice, para contrarrestar las sanciones, Rusia buscará estar con China, por eso mencionaron que ya estaban preparados. Ellos hacen todo con antelación, definitivamente hacen todo con antelación. Es una realidad. Rusia hay informes de que Rusia aumentó sus reservas en monedas internacionales, aumentó sus reservas en oro, probablemente, bueno, no tiene problemas con el gas, pero probablemente también las aumentó por si acaso, por alguna antelación rara, un bombardeo, una cosa así. Rusia está preparada para la guerra. Creo Tiene, que también otro punto relevante es analizar la cuestión de los mercados internacionales, qué está pasando ahorita con los mercados internacionales. Y yo creo que como para cerrar, de momento simplemente creo que primero poner nuestra atención en territorio, ¿me logran escuchar bien? Sí. sí, perfecto, perfecto. Ok, poner atención en territorio ucraniano propiamente para ver qué está sucediendo, qué va a seguir sucediendo, qué va a suceder con la avanzada rusa en ese territorio y territorios colindantes y propiamente las acciones que va a tomar Occidente. La OTAN propiamente ya hoy a través de un comunicado como voz de Occidente indicó que propiamente no va a enviar tropas, si bien armamento, pero no va a tener una injerencia ni fuego cruzado propiamente con el gobierno ruso. Por lo tanto, es cuestión de esperar. Yo creo que si hay una posible solución a esto, es un acuerdo firme de garantía de seguridad entre ambas posiciones para tratar de garantizar la paz y la diplomacia para tratar de resolver el conflicto, que claramente no va a traer ningún beneficio en un problema, en una situación de problema como es la pandemia actualmente que ha afectado tanto a la economía mundial. No nos sirve a ninguno ni a las grandes economías ni a las grandes potencias irse a un conflicto armado. Creo que por eso no ha sucedido y si Rusia lo hizo, quizás fue una acción estrictamente unilateral, ya tendrán sus razones, ya los han indicado, pero creo que un acuerdo de garantía de seguridad entre ambos sería una excelente solución a este problema para tratar de resolver esta situación, siempre y cuando, ¿verdad?, se respeten la soberanía y los derechos humanos de los ciudadanos de diferentes países. bueno, Sebas, trataron de hacer dos acuerdos internacionales, Minsk I y Minsk II en la capital de Bielorrusia, no se respetaron. Entonces está difícil que Rusia lo logre, ¿entiendes? O sea, es que él Sí, quiera. totalmente. Totalmente, pero no sé, creo que a pesar de esos acuerdos y
Los Estados Unidos lo comunicaron en muchas ocasiones, la diplomacia está siempre presente. Creo que al final de todo no es una opinión estrictamente de nosotros, los portavoces de los líderes mundiales lo han indicado, principalmente occidentales. Queremos la diplomacia, queremos tratar de solucionar esta situación con paz y no con guerra. Entonces creo que no quedaría mal de lado un acuerdo que pueda tratar de solucionar eso, a pesar de que los acuerdos de Minsk I y Minsk II quizás no haya tenido el efecto que se quería en todo este tiempo desde el 2014. Claro, Sebas. Y bueno, no sé si yo me quiere agregar algo más. Es que son demasiados temas los que Son podríamos, demasiados temas. pero Exacto. dejémoslo hasta el día. Pero Y quiero seguir hablando y hablando y hablando, pero creo que ya se nos pasó el tiempo definitivamente. Agradecemos a las 12 personas. Anduvo en un promedio de 15 y 12 personas y cada vez que sonreías porque veía que llegaba a 16 y yo qué es esta locura. Pero sí, agradecer el comentario de José Boschini, que ahí dice que China será el gran ganador. Definitivamente lo es. Gran Ahorita ganador, será totalmente. gran ganador de una vez. Viendo pacientes de Oriente cómo nos enfrentamos a guerras mientras ellos siguen sacando Claro, provecho en que, proyectos importantísimos en el orden internacional. Entonces, totalmente aceptado el comentario. entre más se no sé destruyen los cómo grandes, colgar más de todas la estrategia china militar que va a implementar. Ya está, ellos planean antes. claro, Sí, por supuesto, totalmente. entonces eso estamos de acuerdo. Y bueno, para cerrar esto me gustaría dar un comentario breve, pero a la vez creo que importante. Considero que al principio del conversatorio que tuvimos el día de hoy, por este en vivo en Instagram, dije que esta guerra va a suceder en una época en la cual las redes sociales están en su máximo apogeo. Por ende, nosotros y las personas que están aquí en estas redes, que están en el mundo con acceso a Internet, debemos hacer la lucha. Una lucha de información, una lucha en contra de una guerra. Porque muy bien, como lo dijo el compañero Sebastián, si a las grandes potencias no les sirve, a las pequeñas, a Latinoamérica, menos les sirve una guerra. Menos una guerra del alcance que puede tener esta. Nadie nos garantiza que no va a haber guerra en Latinoamérica de abrirse una guerra mundial. Hay países que apoyan al bando contrario, hay países que apoyan al otro bando también. Nadie lo garantiza. Estados Unidos no puede garantizar que haya una guerra en terreno propio en este La mes. desinformación también, sí, como comentaste, es Entonces, sumamente importante. claro, entonces considero que debemos utilizar el poder de las redes sociales para decirle al mundo desde aquí, no queremos guerra. El mundo no quiere guerra. Arreglen sus problemas de una manera pacífica. No queremos guerra y no queremos muerte. Por favor. Como primer paso siempre tiene que ser la diplomacia, ¿verdad? La diplomacia, como decía Sebas, tratados, esperemos que se respeten los tratados internacionales, el derecho internacional que aún se supone que es el marco, las reglas de juego, la normativa, ¿verdad? Pero también tenemos que recordar que la ONU tiene un veto. O sea, en el Consejo de Seguridad solamente 5 países mandan, ¿verdad? Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania y China. Y aunque los demás opinen que sí o que no, esos 5 países siempre van a mandar a nivel de derecho internacional, en el Consejo de Seguridad, en lo que se diga. Entonces, en ese momento, el presidente del Consejo de Seguridad es ruso. Entonces, es una maravillosa jugada por parte de Rusia, lo cual no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero esas son las reglas del juego y no son favorables para el mundo. Varios analistas conversábamos que se debe modificar la ONU, cómo es el sistema, para que realmente podamos resolver problemas a nivel internacional. Porque ya el veto, digamos, pueden decir todos los países del Consejo de Seguridad, sanciones o ataquemos a Rusia, pero Rusia mismo va a vetar lo que se quiera hacer. De nuevo se está viendo obsoleta ante una crisis mundial, definitivamente, igual que su antecesora. Y no, yo quisiera nada más cerrar con prácticamente creo que lo más relevante es un análisis serio, siempre que se pueda, bastante neutral, tratando de proteger siempre la información más verídica. Nosotros como 3 profesionales en relaciones internacionales tratamos de hacer un análisis serio sobre la situación que se está presentando ahorita en el mundo y tratar de brindar información que sé que a algunos de ustedes les llama la atención y que claramente creo que les es relevante con una situación que tiene en velo a todo el mundo. Es una situación difícil, una guerra que no se presentaba desde hace muchísimo tiempo, entonces a seguir compartiendo información importante y tomando posiciones con respecto a la situación que se está presentando en el mundo.
Y muchísimas gracias a todos los que comparten y ven este video. Lo hacemos, como dicen, de forma objetiva, crítica. Tratamos de no tener fake news y basarnos en los documentos más reales y legales que podamos ver. Y Dani, tus últimas palabras. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Muchísimas gracias a mis colegas Yumi y Sebastián. Estamos ahí. ¿Quién dice que no vaya a haber otra reunión con más invitados? Esperamos, incluso tenemos contactos en suelo ucraniano que tal vez en algún momento podemos invitar, incorporar para que ustedes tengan la noticia de primera mano. Entonces, estén atentos. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Que tengan un buen día.